Hoy vamos a estar dando nuestra catequesis sobre la prudencia de la carne. En la doctrina católica, ustedes conocen que existen 3 virtudes teologales y 4 virtudes cardinales. Las teologales, fe, esperanza y caridad. Y en las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una de estas 4 que acabo de mencionar, de las 4 virtudes cardinales, es la prudencia. Y la prudencia se distingue en prudencia acorde al espíritu, o sea, la verdadera, la santa prudencia, y prudencia según la carne, prudencia acorde a la carne, que es lo que podríamos llamar la prudencia mundana, la prudencia de los sabios de este mundo. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de la prudencia de la carne, para que cuando algún familiar, amigo, compañero de trabajo, de estudio o cualquier persona conocida nos llame imprudentes porque, por ejemplo, dejamos perder buenas ofertas de trabajo o incluso tal vez de estudio o de lo que sea, porque entendemos que esas ofertas, aunque nos benefician, qué sé yo, económicamente, socialmente, nos perjudican espiritualmente y por lo tanto rechazamos dichas ofertas. A veces el mundano que tenemos al lado nos dice: qué imprudente eres. Y hay que ripostar: somos imprudentes según el siglo, más prudentes según el espíritu. La prudencia del siglo no es la del espíritu. Nosotros no nos guiamos por los criterios que se rige el mundo. Nosotros tenemos nuestros propios criterios de lo que es prudente. Entonces vamos a estar hablando sobre esto. La prudencia santa en la predicación de Cristo se puede evidenciar cuando Él elogia y alaba la prudencia del administrador, del mayordomo, del evangelio que acabamos de escuchar. Esta alabanza se entiende de una prudencia adquirida, de una virtud natural, alabada no por el objeto concreto al que la aplica el mayordomo en cuestión, sino por el modo con el que el administrador ha sabido granjearse amigos en circunstancias apuradas de la vida. Eso es ser prudente, entendido con la virtud de la prudencia de forma natural. La prudencia totalmente buena es aquella que se aplica, y escuchemos bien, a dirigir los actos en orden a la consecución de un bien honesto. Repito, la prudencia es buena cuando se aplica a dirigir los actos humanos en orden a conseguir un bien honesto, un objetivo honesto, un fin honesto. En definitiva, la prudencia buena es aquella que encamine nuestros actos humanos, ya sea directa o indirectamente, hacia el fin último para el que hemos sido creados, que es, como ustedes conocerán, la visión beatífica, el contemplar a Dios eternamente. Todo lo que nos acerque a nuestra salvación será prudente, todo lo que nos aleje de nuestra salvación será imprudente. Eso es a grandes rasgos. Jesús exalta, nuestro Señor Jesucristo exalta la prudencia en 2 ocasiones. Prudencia, en primer lugar, para alcanzar el galardón individual. Y así, por ejemplo, nuestro Señor alaba como administrador fiel y prudente a quien todo lo tiene dispuesto para cualquier momento en que llegue el Señor. Y así, cuando Dios lo encuentre, pues le dará un gran galardón. Así lo explica en el Evangelio de San Mateo. Y en segundo lugar, Jesús exalta la prudencia para el apostolado,
también en el Evangelio de Mateo, cuando dice: os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fin de la cita. O sea, nuestro Señor alaba la virtud de la prudencia. De ahí que haya una tercera forma de ejercer la prudencia, y es la prudencia para gobernar. De la doble amonestación que escuchamos anteriormente de nuestro Señor, la prudencia es necesaria para conducirse rectamente, y por lo tanto a quienes más conviene e incumbe es a los que deben aconsejar y dirigir a los demás, porque para dirigir y aconsejar a los demás se ha de practicar precisamente la virtud de la prudencia. En el primer caso anotado, el hombre que se gobierna a sí mismo para alcanzar el galardón, y en el segundo es el caso del apostolado, cuando se gobiernan y dirigen las almas para ayudarlas a que consigan la vida eterna. De ahí la importancia de la prudencia en los directores espirituales, los sacerdotes, los catequistas, los profesores, los padres de familia, etc. Este doble aspecto se hace resaltar también por Cristo, quien alaba a las vírgenes prudentes en contraposición a las vírgenes necias y tontas. También está en el Evangelio de San Mateo, si recuerdan. Y por San Pedro y San Pablo, cuando ensalzan la prudencia de los ancianos, principalmente de los encargados de vigilar en las iglesias cristianas primitivas de la época apostólica, donde los apóstoles Pedro y Pablo, en Primera de Timoteo y en caso de Pedro, en la primera carta de Pedro, pues elogian la prudencia de los ministros de las primeras comunidades cristianas. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué es en definitiva la prudencia de la carne. Bueno, hay una prudencia que no es buena, hay una prudencia que no es conforme al espíritu, como decíamos al inicio, y lo dice Jesucristo. El Padre Celestial ha castigado la sabiduría y la prudencia de los sabios del mundo, los cuales confían en su propia sabiduría. O sea, son esos sabios que confían en sus propias adquisiciones mentales, en su propia cosecha, y conforme a su autosuficiencia, pues se creen listos, astutos y sagaces, y en realidad lo son, pero solo en las cosas de este mundo. Como decía, de hecho, el texto que leíamos hoy en el Evangelio de la Misa, cuando nuestro Señor dice: los hijos de este mundo son astutos y sagaces para las cosas de este mundo, a veces más que lo que los hijos de la luz lo somos para las cosas de la luz. O sea, los malos hacen las cosas malas con más astucia que lo que los buenos a veces hacemos las buenas. Y por eso hay esta prudencia que no es buena, que es la de los sabios de este mundo, confiando en su propia sabiduría, que ustedes conocen, que Dios ha ocultado a los soberbios para enseñarle a los pequeños y a los humildes la verdadera luz y la verdadera savia que sacia el deseo de bien, verdad y belleza. Ellos, los sabios mundanos, los prudentes según la carne, han quedado en la oscuridad respecto de las verdades más bellas del reino de Dios. Saben de muchas cosas, pero de lo esencial, que es lo divino, saben poco, o lo que es peor, lo que saben, lo saben mal. Y es peor saber mal que no saber, porque el que no sabe, no sabe, pero el que sabe mal cree que sabe. También lo repite San Pablo: no seáis prudentes a vuestros propios ojos, lo dice en Romanos, no seáis prudentes a vuestros propios ojos. ¿En contraposición a qué? A los ojos de Dios. O sea, tenemos que ser prudentes ante los ojos de Dios, no ante nuestros propios ojos. Dice también San Pablo, Primera de Corintios:
Dios destruirá la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes. Fin de la cita. Evidentemente se refiere a la prudencia mundana de los prudentes, no a la prudencia rectamente practicada como virtud. El apóstol San Pablo se refiere a esa sabiduría de los sabios mundanos, los cuales vienen según la luz, no ya de la razón, que ojalá fuera de la razón, sino de sus apetitos carnales y de sus bajas pasiones, y por lo tanto que viven lejos de la sabiduría del evangelio. La prudencia de la carne es falsa prudencia. San Pablo sintetiza la prudencia de la carne diciendo que es muerte y enemiga de Dios. Así lo pueden buscar en la epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 6. En la doctrina de San Pablo acerca de la doble ley que hay en nosotros, la del espíritu, la de la carne, recordarán que él decía que hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Bueno, pues dice San Pablo que se da la prudencia de la carne cuando todo el hombre se compone y gobierna siguiendo el dictamen de la concupiscencia, es decir, del hombre viejo, y no el dictamen de la razón iluminada por la fe. Por lo tanto, resulta que esta prudencia es enemiga de Dios y de la vida de Dios en nosotros, es decir, de la gracia. Es muerte para el espíritu, muerte para el alma, la prudencia de la carne. Así de peligrosa es. Concretamente, entendida así la prudencia en su sentido peyorativo, la prudencia carnal se podría definir como aquella que persigue un fin rastrero y terreno y no el fin sobrenatural o aquellos fines secundarios, pero que están conexos al fin sobrenatural. No busca el bien honesto, que es el objeto de toda virtud, sino el bien útil, como puede ser el dinero, por ejemplo, la fama, la posición social, etc. El placer o lo que sea. Al mismo tiempo, la prudencia de la carne se las ingenia ignoblemente, maquiavélicamente, sin reparar en los medios. Cualquier medio es legítimo para la prudencia carnal. Por eso el hombre de este mundo, el hombre mundano, no repara en los medios para conseguir su fin, su objetivo. Triste situación de los prudentes según la carne, porque prefieren lo temporal a lo eterno, prefieren lo presente a lo futuro. Esto nace de la falta de una fe y una esperanza verdadera. Viven para lo que tienen ante los ojos, pero no para el alma y para el cielo. Es propio de la filosofía pagana que vive sin un conocimiento recto de lo divino, de un alma inmortal y de lo que es la futura remuneración después de nuestra muerte, cuando caeremos en el juicio divino. Es propio de todo esto la prudencia carnal, la prudencia de la carne. Tienden los prudentes según la carne a procurar un bien presente sin pensar en evitar los males futuros que le esperan. Es la locura de quien edifica como morada eterna lo que no es sino pasajero. Hay una máxima espiritual que conviene mucho recordar, es: esta vida no es la vida. Y a los prudentes según la carne se les olvida que esta vida no es la vida. Esta vida solo es un paso. Sabe buscar y conseguir los bienes terrenos. Los prudentes según la carne saben buscar los bienes terrenos. Saben comprar una buena casa, un buen carro, saben ahorrar dinero, pero no saben conseguir los bienes eternos, que son los más importantes. En ello emplean los hombres toda la luz natural de su razón, todo su ingenio, su esfuerzo, de la voluntad. Todo lo ponen en función de eso. Frente a las dificultades saben eludir todos los lazos que se les tienden,
pero no se preocupan de eludir los lazos del demonio. Son muy sagaces para eludir todas las dificultades y las trampas que les tienden en el mundo, pero no saben eludir los lazos del demonio. Saben aconsejar a otros. Sí, son profesores, maestros. Con frecuencia hasta dan consejos espirituales, pero solo a ellos mismos no saben aconsejarse. Son como los escribas y los fariseos, que sabían explicar la ley a los demás, pero ellos no la cumplían. Resolvían las dudas de los magos que buscaban al divino Dios, al divino niño, pero ellos no lo querían encontrar. Los medios que utilizan para conseguir su intento, unos serán honestos y otros deshonestos, los prudentes según la carne. Todo es indiferente con tal de que se pueda conseguir el fin deseado. Era lo que decía ahorita. Hay un maquiavelismo moral. El fin justifica los medios. Si yo deseo tomarme una botella de whisky, de champán, de ron, de lo que sea, y no me alcanza el dinero, pues le meto la mano en el bolsillo o en la cartera a mi esposa, a mis padres o a un amigo si es necesario. Si quiero ir a una playa, a un hotel, tengo derecho a recrearme, tengo derecho a descansar, pero tengo que cumplir otros deberes que son importantes. Bueno, los deberes pueden esperar, primero estoy yo. Y así, esos son los esquemas de razonamiento de los prudentes según la carne. Podemos concluir diciendo con San Pablo que para los que han sido iluminados con la fe, y Dios quiera que todos los que están escuchando estemos en ese grupo, semejante modo de proceder es necio y loco. Desarrollan preciosas energías cuya cosecha definitiva será tan triste como el fuego del infierno. De nada les habrá valido toda su sabiduría mundana si al final pierden el alma. Aprendamos del administrador del Evangelio, del Evangelio de hoy, que utilizó todo su ingenio y esfuerzo para granjearse amigos para una eternidad. Nosotros hagamos lo mismo. Esta es la verdadera prudencia, la prudencia cristiana, conforme al Espíritu. Que Dios les bendiga a todos y la Santísima Virgen les acompañe.